Amén. Muchísimas gracias, Pastor Daniel. Qué bendición para uno poder y qué privilegio poder estar no solamente en este tiempo siendo procesados por el Señor, sino poder compartir estos breves talleres, que no son tan breves estas series, ¿verdad? Pero para mí de verdad que es un placer. Y yo quiero invitarle, quiero pedirle a usted, yo sé que el Pastor Daniel ha orado, gracias, Pastor, nuevamente por la oración, y sé que venimos orando desde la 1 de la mañana con nuestros hermanos, pero quiero pedirle que en este momento me acompañe en esta oración. Amado Señor, gracias porque para este tiempo, Señor, tú nos has preparado. Gracias, Padre, porque eso de sacar el púlpito a la calle, Señor, debe ser una inquietud, no solamente de los pastores, Señor, sino de cada persona que ha entendido, Padre, que nuestra misión es ir y hacer discípulos, Señor. Quiero pedirte que tú pongas en nuestro corazón esa inquietud, Señor, que como dice el pastor Ricardo, no salgamos a evangelizar, sino que cada vez que salgamos, Señor, evangelicemos y recordemos, Señor, que esa es nuestra misión. Ayúdanos, Padre, también en este proceso. Eres tú quien nos ha puesto en este lugar, Padre, no para solamente oír qué tienen para mí, Señor, o qué palabra tienen esta mañana o cualquier otro día, o cómo ora el hermano, o cómo es el proceso, sino para ser justamente procesados por ti, Espíritu Santo. Así que te pido, Señor, que sigas tú tocando nuestros corazones, que sigas tú limpiando, que sigas tú preparando nuestros sentidos espirituales, Señor, para lo que tienes para cada uno de nosotros, que podamos engendrarlo, que podamos hacerlo vida en nosotros, Señor, y que en nuestras familias, nuestras iglesias, Señor, nuestros seres cercanos se vean impactados, Padre, por esto que tú estás haciendo a través de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ahora sí voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a continuar, como dijo el pastor Daniel, con qué pasa cuando oramos. A mí me impactó mucho el nombre de esta serie porque si usted la tiene a mano, dice así, yo lo coloqué aquí en la pantalla para que podamos verlo todos. Dios nos visita cuando oramos profundamente, parte 2. Y yo pensaba en los tiempos de oración y las personas, tantas personas que han pasado cerca de nosotros, y seguramente a usted le ha sucedido lo que a mí. Gente que dice, ay hermanita, ore por mí, es que viera que tengo tantos años, 5 años, 10 años, orando por esto y nada sucede. Y pienso, Señor, ¿cómo es esto de que tú nos visitas cuando oramos profundamente? ¿Y por qué no vemos tus cambios? ¿Por qué no vemos que progresamos en ciertas áreas? Por el contrario, a veces hay cosas que se ponen peor. Y pensaba, si Dios nos visita profundamente cuando oramos, el problema tiene que estar definitivamente en nosotros. ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos nosotros teniendo presencia de Dios? ¿O simplemente entramos a hacer una lista de peticiones? El punto número 1 dice al Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto está en Zacarías 12:10. El Señor no solamente se conforma con derramar su espíritu sobre cada uno de nosotros, sino que lo derrama sobre nuestra casa, sobre los moradores de las naciones, en este caso, por supuesto, dirigido a Jerusalén, pero tenemos que entender que ese espíritu que nosotros le hemos pedido, ese avivamiento que tanto le hemos pedido al Señor y ese derramamiento de su espíritu, no solamente recae sobre quien lo está buscando, sobre los intercesores, sobre usted que está ahí esforzándose cada mañana, aún una semana como esta, que algunos están disfrutando el merecido descanso, usted está ahí, pero es que esto no es un trabajo, esto no debería ser un sacrificio, esto debería ser un tiempo donde usted y yo nos conseguimos con el Señor, un tiempo congregacional donde oramos y hemos decidido buscarle, buscar su presencia. Y entonces la presencia de Él se manifiesta. Y vean qué hermoso, dice espíritu de gracia y de oración. Es decir, que para orar como el Señor lo necesita para nosotros y como nosotros mismos lo necesitamos, tenemos que pedirle al Señor ese espíritu de oración, ese don de oración, ese deseo profundo de buscarlo en todo momento.
a pesar de las adversidades, porque sencillamente, o hay que creerlo, perdón, Dios nos visita mientras oramos y adoramos. Entonces nosotros tenemos que buscar es qué pasa. Y yo sé que ayer el pastor Daniel de manera excepcional, extraordinaria, nos habló un poquito de esto, pero tenemos que ser incesantes, tenemos que ser constantes, tenemos que ir más allá de meternos en el cuarto y simplemente creer que algunas cuantas palabras nuestras van a conmover la mano de Dios cuando sabemos que es nuestra obediencia. ¿Qué nos enseña ese pasaje de Zacarías? Pues nos enseña muchísimas cosas. Dos de ellas son que mientras usted y yo oramos con perseverancia, Dios definitivamente nos visita y derrama esa gracia y esa oración, ese espíritu de oración. ¿Usted lo cree? Porque para el que cree todo es posible. Entonces tiene también que haber un hacer de nuestra parte. Tiene que haber un accionar de nuestra parte. De este pasaje también podemos aprender lo siguiente, que cuando hay una vida del altar encendido, y en fuego sabemos todos aquí, y yo sé que ustedes son más conocedores que yo de todo esto, del Espíritu Santo. No es porque nosotros seamos muy carga, oremos mucho o nos rasguemos los vestidos. Es porque Dios ha otorgado ese espíritu de gracia y oración. Es decir, que hasta para orar, que dice la palabra, que no sabemos orar como conviene, nosotros necesitamos esa gracia y ese espíritu dado por el Señor. Es decir, que hasta nuestra vida de oración debemos entender que depende de Dios, depende de cuánto estemos nosotros unidos a Él, de cuánto deseos tengamos de conocerle, primeramente, de buscarle y de tener comunión con Él. Entonces, no olvidemos y tengamos siempre presente que no es que yo tenga un gran espíritu de oración, es que el Señor me da ese espíritu de oración. No depende de nosotros. La aplicación práctica. Aquí el material nos da un ejemplo y dice, si clamas meses pidiendo espíritu de gracia y de oración, perdón que hay un microfonito abierto por ahí. Listo. Si clamas meses pidiendo espíritu de gracia y de oración, ciertamente lo vamos a recibir. Dios no se queda con nada. Él le va a dar lo que usted está pidiendo conforme a su voluntad. Y muchísimo más si usted está pidiendo, no solo conforme a la voluntad, sino que está pidiendo algo para poder servirle, para poder tener comunión con Él, para poder orar, bendecir su nombre, glorificar su nombre. Entonces, solo cuando entendemos que la oración y ese espíritu viene de Él, que nos los va a dar para poder edificar nuestra vida, entonces nosotros vamos a dejar de ver la vida de oración como una carga. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Yo esperaría, ojalá que no, pero todos somos seres humanos y somos vulnerables. Pero he oído mucha gente decir, sobre todo en situaciones difíciles, "Ay, es que no tengo fuerzas ni para orar, Dani, es que viera, es que no me provoca ni orar". Y entonces se consuelan o se autocomplacen, no sé si ese es el término correcto, pero se autojustifican, perdón, diciendo, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón y ciertamente dice la palabra que aún está la palabra en nuestros labios y el Señor ya la conoce, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero ese espíritu de conmiseración, porque en el fondo cuando usted dice, ay, es que yo no sé, no puedo orar porque esta carga que llevo, vea, solamente cuando entendemos que la vida de oración nos edifica, la necesitamos, deja de ser una carga. Usted seguramente cuando tiene problemas, algunos pierden el apetito, pero en general las personas que están, no tienen ningún otro tipo de desequilibrio, no tienen problemas de ansiedad, aunque tengamos problemas, comemos, ¿verdad que sí? Porque lo necesitamos. Pues así debería ser la oración en nuestras vidas. No deberíamos dejar la oración de lado en ningún momento, mucho menos en las aflicciones, mucho menos en las dificultades, porque es la oración la que nos sostiene, porque nos conecta. Sabemos que es hablar con Dios, pero hablar no cualquier tipo de conversación, es hablar conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que dice Él en su palabra. Para poder orar nosotros y de que deje de ser una carga, tenemos que conectarnos. Vean, no hay nada más rico que hablar con alguien con quien usted siente esa empatía. Hay personas con las que uno habla que no quiere que el tiempo pase jamás, ¿verdad que sí? Yo tengo aquí en la plataforma muchísimos amigos y amigas con las que puedo pasar horas hablando y el tiempo no falta. Pero hay otras personas, y yo espero que no sea la única que le pasa,
que usted quiere que esa oración, que esa conversación pase, pero rapidito, porque usted siente que no hay conexión, que no hay ahí empatía. Pues tristemente hay que reconocer que a veces oramos al Señor como quien quiere que la conversación pase rapidito, como quien está cumpliendo una forma, como quien va buscando su plato de comida o sus verdes, como dice el pastor Justiniano, y ya, porque ya cumplí. Y es que el requisito número uno para poder recibir ese espíritu de gracia y de oración siempre va a ser una vida de humillación. Y si usted y yo de verdad entendemos que una vida de humillación requiere un buscar diario, una necesidad diaria de la presencia de Dios, entonces esto va a cambiar. Vamos a la siguiente. Yo quiero pedirle brevemente que hagamos una oración y que usted en este momento junto conmigo le diga al Señor, Señor, yo hoy, aunque muchas cosas no entiendo, Padre, yo me comprometo contigo, Señor. Y quiero dedicar mi vida a conocerte, porque quizás hasta ahora, Señor, puedo decir como Job que de oídas te había oído, pero quiero que mis ojos te vean. Quiero que mis sentidos y cada parte de mi ser, cada parte de mi vida te conozca, Señor. Quiero que mis generaciones te conozcan, Señor, y reconozco que hasta ahora, Padre, he subsistido, Padre, pero quiero una vida plena de oración en ti, Señor. La necesito. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de gracia y ese espíritu de oración. Señor, tú dices en tu palabra que orar como conviene no sabemos, Señor, y que quien crea no tener sabiduría te la pida, y nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos gracia, necesitamos de tu don de oración, Padre, para comunicarnos contigo, Señor, como tú quieres, y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Amén. El segundo punto es que Dios nos visita mientras oramos y adoramos. Y aquí trae el ejemplo de Pablo y Silas. A mí siempre me ha inquietado, me ha fascinado este pasaje, porque sencillamente yo no estoy tan segura que en una cárcel, en las condiciones donde estaban, maltratados, injuriados y excluidos, y no creo que hayan sido de los lugares que tengan las mejores condiciones, estaría yo orando, alabando al Señor. Y fíjense lo que dice la palabra en Hechos 16, sé que también lo conocen, pero qué bonito que el Señor nos recuerde la necesidad de que el fundamento está en su palabra, que Él ha dejado ahí dispuesto todo lo que usted y yo necesitamos, todas las herramientas que necesitamos para poder tener una vida de oración plena, una vida de oración productiva, como me gusta decirle, una vida de oración donde su presencia se manifieste. Y dice, pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vea qué interesante. Muchas veces nosotros estamos hablando en nuestra comunidad, en nuestra familia, del Señor y la gente no quiere oírlo. ¿Por qué será? A veces pienso que antes pensaba, era muy susceptible y muy inmadura, que era que me rechazaban a mí y vieran que sí. Muchas veces la gente no es que rechace al Señor, es que rechaza lo que ven en nosotros. Entonces tenemos que forzar el espíritu del Señor con ellos. Que fuera el espíritu del Señor guiando sus oraciones, guiando sus cánticos, guiando su alabanza. La vida de oración nuestra, la suya, la mía, debe ir unida al corazón de Dios. Es la única manera que se puedan producir cambios, se puedan producir esos terremotos, esos fenómenos, que los cimientos, no hablemos de la cárcel física, hablemos de la cárcel del corazón, de la cárcel del alma, donde viven tantas personas presas. Las mismas cárceles que a veces nosotros tenemos y tienen nuestra alma sitiada, deben sacudirse, deben removerse. Y eso no se remueve con un solo, ay, sí, tranquila, ora, y que el Señor te bendiga, y voy a estar orando por ti, y luego nos olvidamos, incluso de las peticiones que nos presentan. Un terremoto espiritual como el que hubo en ese momento requiere que las condiciones naturales sean eh, cambiadas, transformadas maravillosamente, grandemente. Y dijo el Señor Jesús que cosas más grandes que las que Él hizo nosotros haríamos. Pero ¿por qué estas cosas no suceden? ¿Por qué estas circunstancias adversas a veces no cambian? Solo si nosotros perseveramos en una vida de oración y en una vida de adoración. Nosotros a veces todavía estamos enclochados en el tema de la adoración y pensamos que se trata solo de un canto,
Cuando nosotros fuimos creados para darle adoración a Dios. Nosotros somos adoración. Es lo único que Dios no se puede dar a sí mismo. Adoración. Él creó todo lo que existe en esta tierra y todo lo que respire, dice la palabra, alabe a Jehová y adoremos su nombre. Si nosotros perseveramos en esta condición, porque debe ser una condición de vida, debe ser un estilo de vida, no debe ser algo que utilizamos los domingos para ir al servicio o los miércoles para ir al culto de oración, o en algunos momentos cuando nos toca orar en la plataforma, debe ser algo genuino, debe ser algo real, debe ser algo por lo cual usted y yo nos destaquemos. Que cuando nuestros hijos le pregunten, ¿cómo recuerdas a tu mamá? O ¿cómo recuerdas a tu papá? O ¿cómo recuerdas a tu abuela, a tu tía, a quien sea? Digan, oye, todo el tiempo está orando, todo el tiempo intercediendo. Y saben una cosa, yo conozco gente así, yo conozco gente así que usted dice, wow, qué hermoso, porque sé no solamente que está enseñando algo, sino que está modelando con su vida, pero que también yo soy parte de esas oraciones, pero que también este legado de su familia, de sus iglesias, son el producto de esa vida de intimidad con Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Al instante, dice la palabra, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Por eso la oración y la adoración es lo que abre las puertas de la libertad y rompe las cadenas a esa libertad espiritual que tanto necesitamos. En estos días me tocaba hablar acerca de la importancia del altar familiar el altar en las familias, ¿verdad? Y con relación a los niños. Y recordaba, mencionaba un caso que me impactó mucho de una chiquilla de 13 años que se quitó la vida recientemente aquí en Costa Rica. Y me impactaba oír a su mamá, una psicóloga, una mujer centrada, una mujer muy profesional, hablando en el ámbito material, ¿verdad? Profesional, perfectamente de cuáles eran las cosas que ella pudo percibir de su hija antes y cuáles son las cosas que ella no pudo percibir. Sin embargo, yo pensaba, Señor, qué triste, porque ella decía en el video que le hicieron, la entrevista que le hicieron, nosotros nos conectábamos con ella, hablábamos con ella. Y yo pensaba, y el Señor traía a mi memoria, es que conectarse con alguien no es nada más hablar, no es nada más transmitir palabras, no es nada más decir, hola, ¿cómo está? Bien, todo bien, la escuela bien. No, conectarse es poder entrar a un espacio más profundo de nuestro ser. Y es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros nos conectemos con Él y entremos a un ámbito más profundo de su ser y Él entrar en lo profundo de nuestro ser. Y muchas veces nos desconectamos de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros pastores y pastoras, y sobre todo nos desconectamos de Dios. Una vida de oración bien ungida tiene que traer frutos espirituales. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué cambios tengo que hacer para lograrla? ¿Cómo erradicar esta vida cómoda, a veces sin frutos, a veces improductiva de oración? Estamos nosotros, está usted, está Dayana dispuesta a pagar el precio, porque no es una cuestión solo de desearla. Una vida de oración plena, una vida de oración como la que tuvo Jesús, porque dice la palabra que nosotros tenemos que buscar alcanzar la estatura y el carácter de Jesús. Entonces quiere decir que no es imposible para el hombre, sobre todo partiendo del punto de que es un espíritu de gracia y un espíritu de oración que nos es dado por Dios, que no depende de nuestra fuerza, que nos las da Él. Tenemos que desarrollar un carácter espiritual. Y ahí sí, yo particularmente estoy convencida y que necesito desarrollar un carácter espiritual que va más allá de lo que yo creo que tiene que ser. Un carácter que tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Un carácter que tiene que buscar ser más como Jesús. Y para eso es necesario que yo mengue. Porque no puedo coexistir juntamente en mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, mis anhelos, mis deseos, con la voluntad del Padre. Tiene que ser la voluntad de Él la que se imponga. Yo quiero pedirle en este momento, si usted todavía está aquí conectado con nosotros, que oremos y le pidamos al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a pagar ese precio, Señor,
que no es una carga, Padre. Pagar un precio no es una carga, Señor. Pagar un precio es reconocer, Señor, que no quiero sacrificios, como dijo David, Señor, que yo no te haya dado, Señor, y que no me cueste, Padre. Y reconozco que me cuesta tener una vida de oración plena, Señor. Reconozco que me cuesta tener una vida de oración genuina, Señor, limpia, sana, Señor. Una vida de oración apegada a lo que es tu voluntad, Señor, y no lo que es la manifestación de mis deseos y de mis anhelos carnales nada más, Señor. Una vida espiritual, Señor, que definitivamente huela más a ti, Señor, huela a cielo, Padre. Ayúdanos, Señor, y enséñanos, Padre. Ayúdanos y guíanos en este proceso, Señor, a tener esa vida de altar, Señor, encendida, Señor. Y que este avivamiento, Padre, pueda nacer primeramente en mi corazón, Señor. Y que pueda subir a mi mente, Señor, y bajar, Padre. Y que toda mi alma y todo mi ser esté impregnada de este deseo cada día, Señor, de buscar más de tu presencia. Y que otros puedan querer, Señor, esa presencia, esa búsqueda, Señor, ese deseo continuo de buscar tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, sabiendo que tú estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros adoramos y oramos? Que Dios nos visita. Porque nosotros podemos orar y adorar y que Dios no nos visite, ¿verdad? Ahí estamos claros. Hemos pasado horas orando, hemos pasado horas metidos en la habitación, pero no hemos orado, ni siquiera hemos buscado su presencia, sino que hemos buscado lo propio. Por eso el Señor dice y sabía que oramos, pero no tenemos, porque no oramos como conviene. Oramos para satisfacer nuestros deseos y nuestras carnalidades. Y aquí vemos en Hechos 7, 59, 60 otro ejemplo que a mí particularmente también me impresiona mucho. Yo no me imagino aquí en la plaza de Santa Ana que esté yo siendo apedreada por llevar la palabra, por ser una discípula de Jesús y orar por quienes me atacan. Si a veces ni siquiera puedo orar por quien sé que habla mal de mí, lo reconozco. Necesito que el Señor me ayude cada día. Y vean, yo sé que ustedes conocen también este ejemplo, Esteban. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Y también sabemos que decía que los perdonara porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Mientras te apedrean, ¿qué haces? Mientras a mí me apedrean, Dayana, ¿qué hago? Y yo les puedo decir que hasta el momento me ha costado mucho, no lo he alcanzado y tengo que seguir trabajando en esta área. A veces, y tengo claridad de que no puedo cambiar lo que otros hacen hacia mí, pero sí puedo determinarme en qué reacción voy a tener. A veces lo he logrado, a veces no. Sí sé que la mejor manera de restaurar relaciones es orar por esas personas que nos hacen daño. Que la mejor manera de poder tener un alma limpia, un alma sana, libres de ofensa, de amargura, es orar por quienes nos ofenden y nos hacen daño. Pero les pregunto, me pregunto a mí misma, ¿oramos o nos centramos en defendernos contra cada ataque que nos hace? ¿Cómo reaccionamos? Usted, solamente usted ahí con el Señor puede saber cómo reacciona. Si usted es un reactivo que quiere defenderse de todo el mundo, quiere dejar su nombre en alto, o usted dice, Señor, tú eres mi estandarte, tú eres mi escudo, tú eres mi abogado, tú sacarás bandera por mí. Pues la vida de oración y de adoración unida al corazón de Dios definitivamente debe llevarnos a una vida de humildad y mansedumbre. Y la humildad y la mansedumbre no es que uno se va a colocar en el piso para que todo el mundo pase sobre uno. Uno va a tener dignidad, pero uno va a saber que el egocentrismo, que el orgullo, que el deseo de venganza, que el deseo de tomar las cosas y hacerlas a nuestra forma, van a ceder porque busco yo esa humildad y esa mansedumbre que caracterizaban a Jesús y que deberían caracterizarnos a nosotros si de verdad nosotros tenemos esa vida de oración y de adoración, porque se supone que nos hacemos uno con Cristo y debería morir el orgullo. Y hoy nos recordaba Manuelito cuando el pastor Jasper hablaba de ceder nuestros derechos, porque ya no es mi vida,
ya es la vida de Cristo en mí. Ya no es mi familia, es la familia que Cristo me ha permitido disfrutar durante el tiempo que esté aquí. Ya no es mucho menos mi ministerio. Y es que a veces yo digo, Señor, el único que tuvo un ministerio glorioso fue el tuyo. Ayúdanos entonces a poder ser, aunque sean unos servidores que te sean fieles y que puedan seguir el propósito, no el que yo quiero, no el que quiero que me haga famosa, conocida, el que quiero que para tener propósito de vida, para cumplir lo que tú tienes para mí, para que se cumpla en mí esa palabra que has dicho de que tienes preparada buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que yo las realice y entonces el propósito que tú tienes en mí se cumpla. Si se persevera en una vida de oración y de adoración, entonces vamos a estar unidos al corazón de Dios. Muchas veces hemos leído que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y es que a pesar de sus atrocidades, porque hizo atrocidades, él buscaba siempre. Él se arrepintió, claro, fue necesario que el profeta lo confrontara, pero él se arrepintió, él reconoció que se había equivocado. Y él reconoció que mejor era un día en la presencia de Dios que 1000 años fuera de ella. Ojalá ese sea nuestro deseo, estar cada día en la presencia de Dios, cada día de vida que el Señor nos ha dado, que lo disfrutemos, claro que sí, pero que lo vivamos con un propósito, que sea tener comunión con Él, que sea adorarle a Él y que sea servirle a Él. Nuestras reacciones ante los conflictos, hermanos, y las adversidades deberían ser siempre espirituales y nunca carnales. Y lamentablemente más de un siervito es conocido por los arranques de ira, por lo reactivos que somos, por los soberbios que somos, por lo alzados que somos y a veces dejamos es muy mal parado el nombre de nuestro Padre. Una aplicación práctica es que debe ser un desafío mayor para nosotros, tener una vida de oración y adoración. Vea, a quien más se le ha dado, más se le pedirá cuenta, más se le exigirá. A nosotros que estamos aquí en esta plataforma se nos ha dado mucho más que a cualquiera que no ha llevado estos procesos. Entonces nosotros tendríamos que estar a la altura de lo que el Señor necesita para nosotros poder ser portadores de esa gloria, para nosotros poder llevar todo lo que se supone hemos aprendido, hemos vivido, porque nada hacemos con la teoría si nosotros no lo practicamos a la gente que nos rodea. Y entonces para que eso sea real, nosotros tenemos que unir nuestro corazón al corazón de Dios. Pretendemos que Dios se adapte, pretendemos a veces que Dios haga conforme a lo que nosotros tenemos pensado, porque creemos que es lo mejor, porque a veces nos fiamos en nuestra prudencia más que en la magnificencia, en la sabiduría, en la ciencia, en la soberanía de Dios. Y es que el camino del avivamiento va a exigir siempre que nosotros busquemos cada día esforzarnos en un carácter y en una cultura espiritual que busque parecerse a Cristo. Aquí no hay atajos, aquí no hay caminos, no hay trochas, no hay caminos verdes, no, aquí la vía es directa. Y dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad, yo soy el camino y el único camino al Padre. Y la única manera de nosotros poder alcanzar esa estatura, llegar a esa estatura que el Señor está esperando de nosotros, es que nosotros comencemos a ser imitadores. Y somos imitadores cuando comenzamos, también hemos visto el tema de cómo se imitan las culturas. Recordemos que somos imitadores cuando comenzamos a parecernos a algo o a alguien. Y en este caso el Señor está exigiendo de nosotros. No nos está invitando nada más, no es una invitación si queremos. Nos está exigiendo que nosotros alcancemos esa estatura del Maestro. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros dispuestos a sacrificar? Porque el ser humano siempre tiene en mente esa palabra, sacrificio. Y el Señor quiere obediencia más que sacrificios. Entonces yo quiero cambiar esta palabra y preguntarnos, ¿estamos nosotros dispuestos a entregarle al Señor aquellas áreas que todavía no le hemos entregado? ¿Estamos dispuestos a reconocer que todavía tenemos aspectos de nuestro carácter, aspectos de nuestra vida que estamos sin resolver, relaciones que todavía están dañadas, que a veces tenemos incluso sirviéndole al Señor, el alma sitiada, llena de ofensa, llena de resentimiento, llena de tantas cosas que nos estorban, hermanos, en el camino?
y no podemos ver lo que el Señor está haciendo muchas veces porque no tenemos la visión. Y la visión no porque Dios no nos las da, es que nosotros tenemos una venda todavía y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros deberíamos tomar por lo menos 1 a 3 decisiones radicales, según nos recomienda el material, para buscar el avivamiento en nuestra vida familiar y personal. Pedimos y oramos al Señor por el avivamiento. No sé cuántas veces hemos definido el avivamiento en esta plataforma. Y yo les pregunto, ¿acaso usted no siente que el avivamiento ha comenzado a llegar a su vida? Usted no se siente viviendo como en avivamiento. Entonces, me pregunto a mí misma, ¿qué necesito? ¿Qué hace falta? ¿Qué está pasando en mí o qué no está pasando en mí que no me permite llegar a esa, porque le vemos el avivamiento como un lugar donde tenemos que llegar, como un puerto, y nos olvidamos que el avivamiento tiene que ser una forma de vida también. Entonces estamos tan afanados en llegar al puerto del avivamiento que nos olvidamos que en el proceso también tenemos que buscar ese avivamiento. En el proceso tenemos que buscar también esa comunión diaria con el Señor, buscar que nuestros altares sean encendidos. Y no va a venir el pastor a encenderme el altar en mi casa, tengo que hacerlo yo, tengo que accionarme yo. Nadie va a venir a decirme, Dalia, tienes que orar. O sea, yo tengo que saber que necesito orar porque es lo que me va a conectar al Señor, es lo que me va a dar fuerza, es lo que me va a ayudar a cumplir el propósito que sé que Él tiene para mi vida y la vida de mi generación. Mientras oramos y adoramos, claro que el Señor nos visita, y aquí tenemos el ejemplo de Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunos. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Esta versión habla de limosnas. Sabemos que nosotros no le entregamos limosnas al Señor. Nosotros tenemos que entregarle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de lo que somos. Nuestra vida debería ser cristocéntrica. Esto es, no es que le damos el rato que nos sobra, esto es que Cristo es el centro de nuestra vida. Y entonces nuestras decisiones, incluso nuestros berrinches, deberían girar en torno a lo que el Señor quiere y no en torno a lo que yo quiero. Cornelio, vean qué interesante, dice aquí, estaba en ayunas. Yo no sé, cada quien tiene que revisar cómo están sus disciplinas espirituales. Debo decir que a veces las mías se han encontrado en reserva. O sea que tengo que ponerle y nadie lo va a poder hacer por mí. Y dice, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa y estaba en ayunas. Vea qué maravilloso. Se puso un varón delante de mí, con vestido resplandeciente. Yo no voy a preguntarles hace cuánto tiempo usted no ve un ángel o no tiene una visión o no, el Señor ya se ha manifestado de una otra forma así sobrenatural, hermosa, espectacular. Solamente quiero preguntarnos aquí entre usted y yo, y lo tomo para mí. ¿Hace cuánto tiempo orando no sentimos esa presencia del Señor? Trayendo bálsamo, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo libertad. Yo no necesito que un tercero ore por mí. Es bueno orar los unos por los otros. Y claro que sí pido oración, pero no necesito eso para yo tener una comunión con Dios. No necesito eso para oír la voz de Dios. No necesito eso para que el Señor traiga libertad en mi vida. Necesito meterme con el Señor, pero meterme en serio, no meterme a jugar a la cristianita, a que dice una cosa en la calle, dice una cosa en la iglesia, hace otra cosa en su casa. Necesito meterme en serio con el Señor y necesito vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere para mí. De este pasaje podemos aprender, perdón, que el Señor nos trae respuesta del cielo, siempre. El Señor siempre va a responder. A veces dice no, a veces dice sí, a veces dice espérate, y a veces cuando se queda callado que te está diciendo, ya va, un chance, necesito proceso, necesito que aprendas a esperar en mí, necesito que aprendas a confiar en mí, aunque no estén sonando campanas, aunque no esté la música alta, necesito que tú entres en silencio
y te metas en reposo y veas, y estés quieto y veas que yo soy Dios. Pero el Señor siempre responde. La vida de oración profunda y adoración unida al corazón de Dios siempre va a acelerar la visita de Dios. El problema es que nosotros no lo vemos. Dios se manifiesta siempre. Dice su palabra que Él hizo la creación, que Él se manifiesta a través de la creación. Incluso aquellas personas que todavía no han recibido el Evangelio, el Señor se les revela. Él es soberano. Por Dios, si hizo todo lo que existe, si la tierra es el estrado de sus pies, y nosotros somos así, chiquititos pero grandes en su misericordia, ¿cómo no se va a revelar? ¿Cómo no nos va a visitar? El tema es que a veces estamos tan desenfocados, tan descuidados, tan desapercibidos, que no nos damos cuenta de la visita. Mientras oramos y adoramos, Dios va a producir cambios. Y aquí dice paradigmas. Va a producir cambios en nuestros pensamientos, porque lo que a veces nos tiene atacados, a veces nos tiene amarrados, a veces nos tiene encarcelados, son nuestros pensamientos. Recuerden que los pensamientos son el reflejo de cuáles son nuestras emociones y cómo las tramitamos. Y entonces ellas generan sentimientos y quedan presos aquí. Y lamentablemente nosotros somos lo que pensamos. Lamentablemente cuando no pensamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, son estas tradiciones, son estos pensamientos negativos lo que nosotros tenemos que cambiar. Y no solo negativos porque, hablando aquí de humanismo y bueno, vamos a poner la mente positivo, no, no, no. Me refiero a negativo también, todo lo que es contrario al conocimiento de Dios, todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Y cuidado, amigos, y cuidado yo también, lo digo por mí, porque el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, sabemos que le cuenta por pecado, nos cuenta por pecado. Entonces tenemos que sacar de nuestra vida, pero conscientemente, así como la limpieza del closet cada año. No me gusta hacer limpieza del closet cada año, pero tengo que hacerlo. No me gusta esa higiene a veces, porque saca cosas de mí que yo sé que son feas, que yo sé que requieren pedir perdón, yo sé que requieren humillarme delante del Señor, pero las necesito para poder tener comunión con Dios. Solamente eso va a abrir las puertas. Yo no sé a usted, yo me imagino que sí, porque aquí tenemos un año leyendo la palabra, una lectura sistematizada, oramos también conforme un material, desarrollamos un material. Usted ya tiene su agenda de oración y ayuno para este año. Estamos en abril, pero no pasa nada. No se necesita que sea un día lunes para empezar la dieta, pues tampoco se necesita que sea enero para hacer nuestra agenda. Lo importante es estar dispuesto. Hay recomendaciones que nos hacen en el material, puede ser diaria, puede ser mensual, semanal, 3, 4, 5 días, cada uno hágalo conforme a lo que el Señor ponga en su corazón, porque ciertamente el hacer y el querer nuestro lo pone el Señor por esa buena voluntad que Él tiene para nosotros. Que es importante que usted y yo nos metamos con el Señor y hagamos un compromiso, una agenda de oración y ayuno durante este año. Que nosotros le entreguemos nuestra vida. Vea, a veces pensamos, y ojalá que no sea el caso de ninguno de ustedes, pero a veces estamos tan afanados pensando en la venida del Señor. Viene pronto, claro que sí, viene pronto, pero nos olvidamos que nosotros podemos ser llamados en cualquier momento. Puede salir usted ahorita a la calle y ya, está ante su creador y ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a comprometer? ¿Cómo vamos a vivir estos días, estas horas, estas semanas? El tiempo que el Señor haya dispuesto que vamos a vivir, ¿cómo lo vamos a vivir con Él? ¿Nos vamos a comprometer o vamos a seguir jugando a que tenemos autoridad? Porque es importante que tengamos claro que el Señor dijo, resistid al diablo. No, someteos pues a Dios, resistid al enemigo y él huirá. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos quedamos nada más en que el enemigo va a huir y nosotros vamos a resistir, pero nos olvidamos de la parte tan importante que es someternos pues a Dios. Y solamente sometidos a Dios, sometidos a su voluntad, que sea vida en nosotros, que sea real en nosotros esa voluntad. Entonces nosotros vamos a poder resistir. Queremos resistir al enemigo con nuestra fuerza, gritando duro, o orando a veces en lenguas y perdón si alguien se siente ofendido por esto, pero nos olvidamos que primero tenemos que someternos a Dios.
Solamente cuando estamos sometidos a Dios, todas las manifestaciones de su Espíritu Santo van a poder tener poder en nosotros. Solamente ahí vamos a poder resistir, solamente ahí vamos a poder estar escondidos bajo su poderosa mano. Y entonces Él va a huir. Las montañas se van a mover, los milagros van a suceder. Pero no tenemos que buscarlo nada más para ver los milagros, tenemos que buscarlo para tener comunión con Él. Y aquí el último punto. Cuando Dios nos visita, ¿qué pasa? Y aquí tenemos el caso de Jesús cuando oraba aparte y estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Esto está en Lucas 9:18. Y Pedro respondió, Pedro, si alguien era reactivo, era nuestro hermano Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es tomado de Mateo 16. Y yo también te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo sé que no es necesario recordar, pero me gusta hacerlo, que esta roca a la que se refiere la palabra es la roca de Cristo Jesús, que es nuestra roca, nuestra esperanza, es nuestra fortaleza. A la gente le encanta utilizar esto y ato y desato y amarro y desamarro, ¿verdad? Recordemos, es en la autoridad de Cristo, porque cuando el Señor les dijo, por tanto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, recordemos que previamente Él se humilló a lo sumo, Él lo obedeció hasta la cruz. Entonces, queremos los beneficios de la autoridad, pero no queremos la obediencia previa que se requiere. Y el mismo Cristo lo hizo. Y entonces solamente cuando nosotros somos obedientes, esa autoridad se va a manifestar en nosotros. Y entonces vamos a poder hacer esas cosas mayores que Jesús dijo que íbamos a hacer. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Muchísimas cosas, pero en resumen, es que Dios trae revelación a su vida y a mi vida cuando nosotros oramos y adoramos. Recordemos, cuando le pedimos espíritu de gracia y espíritu de oración. Que esta vida de oración y adoración que usted y yo necesitamos tiene que ir unida al corazón de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer porque solamente Él va a traer el entendimiento y el discernimiento espiritual que nosotros necesitamos. Porque ni siquiera orar como conviene sabemos. ¿Qué es importante también? Que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios. No busquemos que Él le apruebe lo que nosotros ya hemos decidido hacer. Es necesario que lo que está en su corazón usted se lo presente al Señor y le diga, Señor, como le dijo Jesús, si es posible, pasa de mí esta situación, pasa de mí esta persona, pasa de mí esta encomienda que me estás dando, pero que se haga tu voluntad. Y entonces que podamos hacer la voluntad del Señor con amor, con entrega, no por carga, no por necesidad, no por conveniencia, ¿verdad? Y entonces Él nos va a visitar, ahora sí, para darnos mayor autoridad y poder, y para poder encomendarnos su iglesia y su reino. Porque recuerden que dice la palabra que nosotros somos colaboradores con Cristo. Entonces tenemos que llevar eso con dignidad, somos portadores de su gloria. No podemos ser un hijo de cualquiera y vivir como un cualquiera. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa identidad que nos ha dado el Señor, de esa condición de hijo, pero vivir como tales. ¿Qué estoy haciendo yo para que Dios construya en mí una vida de revelación y entendimiento espiritual? Yo creo que aquí tenemos que hacer todos un alto y ojalá usted tome tiempo para revisar este material. Tenemos que vivir una vida de revelación y entendimiento espiritual. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque nosotros separados del Señor nada vamos a poder hacer y sin revelación y entendimiento espiritual vamos a estar dando golpes como abejón de mayo por todos lados. Y número dos, porque nosotros no hemos venido a hacer nuestra voluntad, hemos venido a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Entonces necesitamos la revelación. Y porque sin ese discernimiento, sin esa sabiduría, el pueblo se extravía, se pierde, nosotros lo necesitamos. ¿Está usted interesado? ¿Estoy yo interesada ya en buscar el poder de Dios? Pero no me refiero solamente al poder de hacer esas cosas maravillosas, esos milagros y prodigios, sino buscar el sometimiento a Dios para que entonces el poder de Él se manifieste. Porque recuerde
que siempre el poder de Dios requiere previamente de nosotros un sometimiento a Él. Someteos pues a Dios, resistir al enemigo y Él huirá. Ahí se manifestará el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Es decir, que yo para poder buscar a Jehová y su poder necesito primero buscar su rostro. Lo que pasa es que a veces primero buscamos como la varita de Dios, como la mano milagrosa de Dios, y luego, si hay tiempo, entonces busco el rostro. Y las cosas no funcionan así. Tenemos que tomar decisiones profundas, hermanos. Buscar su rostro y su poder va más allá de hacer oraciones como la bendición de los alimentos. Buscar su rostro y su poder va más allá de dejarlo para el domingo o previo cada vez que voy a dar una enseñanza o cuando tengo un problema difícil. Buscar el rostro de Dios es buscar cada día tener comunión con Él. Debería ser como la gasolina, sin la cual no puedo vivir. Y ahorita que está tan cara, más la valoramos, ¿verdad? Entonces así debe ser el Señor para nosotros. Tenemos que valorar su gloria, tenemos que valorar su presencia, tenemos que entender que todo lo que somos le pertenece a Él y que nuestra vida debe girar en torno a Él. No es que nosotros somos el sol, nosotros somos como la luna y reflejamos, no tenemos luz propia, sino que reflejamos la luz de Jesús. Debemos entonces vivir en santidad, no la santidad nuestra, la santidad que el Padre quiere. Y saben una cosa, usted y yo no podemos buscar vivir en santidad con nuestra fuerza ni con nuestro conocimiento. Nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo y que sea Él que nos lleve en ese proceso de humillación, de limpieza. Pero eso sí, requiere que nosotros nos accionemos. El Señor no va a hacer algo en contra de nuestra voluntad, salvo que tenga que jalarnos por los pelos y decir, mira, te vas a perder, aquí te agarro. Él es respetuoso, por eso dice su palabra que Él está a la puerta y toca, y llama. Estamos nosotros dispuestos a abrirle y dejar que habite con nosotros, porque es que a veces nos quedamos solos en las visitas. Nos contentamos con que el Señor nos visite en un periodo, nos visite en un ratito, nos visite en un proceso, pero habitamos con Él. Realmente se cumple en nosotros eso que dice el salmista, que habitamos bajo la sombra del Altísimo y moramos bajo esas alas de ese omnipotente y lo amamos como como Él quiere ser amado, como Él nos ama. Recordemos que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero y siempre está ahí esperando. Siempre está ahí anhelando esa oración y esa adoración de parte nuestra. Amado Señor, gracias Padre por este tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias por tu amor. Yo quiero pedirte, Señor, que cada una de estas inquietudes, Señor, que cada uno de estos puntos, Padre, no sea solo teoría, Señor, sino que tú vengas trabajando, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, Señor, moviéndote, Padre, trabajando y haciendo lo que necesita, Señor, para que nuestro ser sea transformado, para que nuestra vida espiritual, Señor, sea relevante, Señor, no solo por nosotros, sino que sea relevante por las generaciones que vienen detrás, Señor. Que nuestra vida espiritual, Señor, busque cumplir tu voluntad y busque cumplir tu gran comisión, Señor. Que podamos entender que de verdad ya no vivimos nosotros, sino que tú debes vivir en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Padre, gracias por este día maravilloso, porque nos das el privilegio de estar delante de ti, un privilegio que muchos no lo consideran, que no tienen conciencia de ello. Pero hoy tú tienes la oportunidad de bendecirnos, Señor, de ministrarnos, de tocarnos. Tu palabra dice que los que esperan en ti, nuevas fuerzas tendrán. Señor, si hoy estamos agobiados, atribulados, deprimidos, afligidos, tú eres la solución a nuestras necesidades. Por eso acudimos a ti, la fuente de vida, porque los que creyeron en ti no fueron avergonzados.
Y en este día, Señor nuestro, no importa cuál sea nuestra condición, tú eres el Dios restaurador, el Dios que nos levanta, el Dios que tiene misericordia de nosotros, el Dios que nos bendice, el Dios que se revela a nuestro corazón. Tu palabra dice: alábese en esto el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme. Conocerme y entenderme. Señor, y a través de la enseñanza de tu palabra, tú te revelas, como esta mañana nos enseñaba Dayana. Señor, que nuestra vida sea ministrada, sea tocada, sea afirmada por ese amor innegable que tú has derramado sobre nosotros. Espíritu Santo, trae revelación de la cruz sobre nosotros. Trae de esa bendición tuya y trae ministración a nuestros corazones. Espíritu de Dios, glorifícate, glorifícate en esta hora. Que podamos rendirnos, que podamos entregarnos. Sí, Señor, te honramos. Sí, Señor Jesús. Con sangre y dolor, el Hijo murió. Sí, Señor, que tengamos revelación de esa entrega, de ese sacrificio. Oh, sublime amor. Hoy nos humillamos delante de ti y nos rendimos. Comprender Sí, Señor. que Dios se entregó, deseando tenerme con Él. Revélanos a través de este canto. Vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Levante sus manos allí donde está, déjese ministrar por el Señor. Ríndase totalmente. Póngase en modo rendición al Señor, para que Él lo ministre, para que Él lo toque, para que Él se revele en tu vida. Aleluya. Oh, cuán dulce paz. Sí, Señor. Cambia la atmósfera de muchos en esta mañana. Cambia el ambiente, Espíritu Santo. Me puedo acercar otra vez. Sí, Señor. Otra vez me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, Sí, Señor. todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser, me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Ura mashabala y karabasheba karabashama. Ibo rokotorohoshima. Ibarama karabashebe. Ibarakatarabasheba. Urama mashebe. Ishalom. Yendorobosh barakatan. Todo mi corazón
Oh, sí, toma mi te pertenece, Señor, y todo mi corazón te pertenece, Señor, y todo mi corazón te pertenece, Señor. Aleluya. Eres bueno, Señor. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo Este que es el mejor soy, lugar, Señor, todo tuyo estar a tus es. pies. Cristo Jesús, Sí, quiero responder a sí, tu grande amor, entrego mi ser. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, que en este día nuestras vidas sean ministradas, sean fortalecidas, sean ayudadas. Dios bueno y misericordioso, queremos ver esa gloria tuya sobre nosotros, Señor, ministrándonos, fortaleciéndonos, llenándonos. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias, gracias. Oh, I will make gracias, apologies. Jesús. I wanna take Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo, Padre Santo. Por lo que tú estás ministrando en cada uno de nosotros. Por esa ministración sobrenatural de tu Espíritu. Señor, llena los corazones, llena los espíritus. Este día, Padre, que seamos contagiados de tu presencia. Que salgamos cambiados, salgamos transformados. El carácter del Espíritu se revele en nuestras vidas. Ese carácter de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Señor, que hoy podamos reflejar a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta, a la manifestación de tu Espíritu. Dios Todopoderoso, glorifícate. A donde quiera que vayamos, abre los cielos. Señor, que tú te manifiestes en nuestra vida con señales, prodigios, milagros, maravillas. Señor, que esta semana sea una semana poderosa. Señor, tú no estás de vacaciones, tú no estás de semana larga, tú nos esperas todos los días a la hora que cada uno ha definido. Señor, en nuestra conducta humana, en nuestro comportamiento, muchas veces nos damos libre delante de ti, nos damos de vacaciones, pero tú nos esperas cada día. Así como esperabas aquel día a Adán, independientemente de lo que había ocurrido, tú estabas allí esperándolo y te extrañaste cuando no llegó, te extrañaste cuando tu voz se paseaba por el huerto y no encontrabas un receptor. Padre, que nosotros no te abandonemos, que muchas veces pensamos que las vacaciones nos permiten darnos esa pausa, pero tu palabra lo dice claramente: separados de ti,
nada podemos hacer. Señor, que nuestro espíritu esté marcado, grabado, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres manifestar en nosotros. Ayúdanos a ser consecuentes, ayúdanos a ser perseverantes, ayúdanos a mantenernos en el tiempo, ayúdanos a ir a la fuente y ser ministrados por tu gracia divina. Padre, que en este día gloria resplandezca en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo se revele. Señor nuestro, yo bendigo a los hermanos y hermanas que están en esta plataforma, Señor. Bendigo sus vidas, que sean edificados, que tú traigas crecimiento espiritual. Que cada uno de ellos, de ellas, Señor, pueda experimentar que avanza en su vida espiritual. Que tú te manifiestas de una manera maravillosa en sus vidas, en sus corazones. Dios Todopoderoso, que hoy la pasión sea más intensa. El amor, Señor, sea más decidido, más determinado en la vida de nosotros. Señor, que en este día nuestro crecimiento espiritual avance, porque nuestra meta es tu estatura. Señor, crecer a la estatura tuya, para no caer en la rutina, para no caer en el sentido de abastecimiento, sino que podamos siempre procurar crecer un poco más para que el mundo te vea a ti en nosotros. Gracias, Jesús, por amarnos y no rechazarnos. Gracias, Jesús, por inspirarnos, por motivarnos a vivir vidas santas, vidas separadas para ti, vidas entregadas a ti. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. Sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la maravillosa mano del Señor. El Señor les bendiga en todas las cosas que hagan y emprendan. El Señor les bendiga con las bendiciones de arriba de los cielos y los bendiga con las bendiciones de abajo de la tierra. El Señor se manifieste en todas las cosas que hacen y emprenden. El Señor use sus manos para levantar, para restaurar, para sanar, para bendecir. El Señor use sus vidas para manifestarse de una manera maravillosa en señales, prodigios, milagros, maravillas. El Señor se glorifique como solo Él sabe hacerlo y se manifieste de una manera poderosa y maravillosa. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y afirmo lo que la palabra de Dios dice, que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo declaramos. Amén y amén y amén. Buen día, familia. Les amamos y les apreciamos.